Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El próximo Congreso está ya muy cerca a instalarse y uno de los grandes temas que la ciudadanía espera que sean discutidos tiene que ver con la reforma política. Concluir este proceso de reforma política. Pero hay ciertas preocupaciones en torno a qué va a salir de esa discusión y una de las personas que ha manifestado públicamente su preocupación es Fernando Tuesta, quien presidió la comisión que precisamente llevó a cabo la propuesta de reforma política. Fernando Tuesta, de hecho, ha señalado que hay una alta posibilidad de una contrarreforma. Y para explicar este punto de vista y lo que está en juego en este periodo, nos acompaña Fernando Tuesta esta tarde. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Gracias por la invitación. ¿Por qué te preocupa tanto que haya una contrarreforma? ¿Hay esa posibilidad real en estos meses? Sí, ha sido bastante complicado y difícil que se aprueben 4 de las propuestas nuestras en el Congreso anterior. Y lo que escuchamos no es seguir para adelante en el proceso de reforma, sino revisar algunas leyes ya promulgadas y publicadas en agosto del año pasado, ¿no? Leyes que, por ejemplo, sobre el caso de elecciones internas, modificando y dando pasos para atrás, repito, en vez de avanzar, y eso sí es preocupante, porque además la base de esa preocupación en muchos casos son prejuicios o desconocimiento de la propia norma. Esperemos que en estos días, que todavía faltan para la instalación del Congreso y en los primeros días, la cosa se esclarezca, porque de verdad estamos delante de una posibilidad que podría no solamente llevarnos a la contrarreforma, sino dar un golpe en la espina dorsal de la reforma. ¿Notas un cambio en el discurso de los ahora congresistas electos entre ahora que son ya van a asumir funciones y lo que se dijo en campaña? Totalmente, totalmente. Si hubieran sacado, digamos, estos temas en campaña, hubiera sido parte del debate. Porque el debate también es no solamente que yo ofrezco, sino que obviamente dialogas, ¿no? Y sobre estos temas de manera pública. Creo que no hubiéramos estado en esta situación, ¿no? Ahora, ¿la preocupación es específicamente en torno al tema de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, o hay otros elementos sobre los cuales ves que hay un miedo en todo caso? Bueno, el tema de la inmunidad es un tema que también se ha tocado, ¿no? Pero el de mayor impacto es el tema de las elecciones internas. Y tampoco escucho, digamos, más allá de estos dos temas, decir, bueno, vamos a proseguir con el resto de propuestas, sino cada uno comienza a proponer nuevas cosas. Algunas que ya se han discutido, otras que han sido descartadas, otras que merecerían modificaciones constitucionales más amplias. Y entonces eso, repito, es preocupante, ¿no? Y tú ya has señalado esto antes en varias oportunidades, pero quisiera pedirte que nos recuerdes desde tu punto de vista cuál es la importancia central que tienen las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en el contexto de toda la reforma política. Mira, recordarás tú, y acá también lo hemos conversado en más de una oportunidad, nosotros tenemos un diagnóstico de la política peruana, ¿no? Y que consideramos que había algunos puntos que había que atacar con medidas. O sea, temas de debilidad de los partidos, temas de personalización, temas de caudillismo, núcleos y focos de corrupción. Entonces todo empezaba de cómo ingresan los partidos, nuevos requisitos, eliminar las firmas, y luego pasaba a la democracia interna. No existe elección interna en los partidos, y no de ahora, sino de siempre casi, que no sean cuestionadas. No lo cuestionaban externos, lo cuestionaban sus propios militantes. ¿Qué existía? Normas que se cambian, órganos electorales internos del partido que no son imparciales, ¿no? Concentración de las decisiones, elecciones que solamente eran indicativas, no, de la elección interna no salía una lista realmente establecida, y precariedad en la forma como se realizaba. Finalmente, utilizaban el recurso de la tercera posibilidad que da la ley a través de delegados, donde 50, 80 personas decidían por todo. Legitimidad de sus candidatos, de ninguna manera. ¿Qué nos ofrecían? Un menú realmente limitado. Entonces nosotros señalamos, es necesario dos cosas. Uno, que las elecciones se hagan bien, que sean incuestionadas. Dos, una alta participación, involucramiento de la ciudadanía y alta legitimidad de sus resultados. Y eso solo se podía conseguir, efectivamente, siendo estas
abiertas, sean simultáneas, es decir, el mismo día, para que lo organice la OMPE, no los partidos, lo organice la OMPE, y tienen que ser obligatorias para que, como en el más o menos en concierto de lo que son elecciones en nuestro país, eso involucra a la gente. Algunos dicen que fuerza, sí, pero también tiene efectos positivos importantes, ¿no? Esto iba a quebrar muchas cosas. En primer lugar, el control que unos pocos ejercen sobre los partidos. Porque muchas de estas voces son de dirigentes de partidos. Pero cuando tú No de las hablas, bases, es lo que no, dice. tú hablas con los militantes, ellos quieren esto, ¿no? Y la única manera de expresarse también sería a partir de estas primarias. Ahora, el señor, por ejemplo, el señor Manuel Merino de Lama, que aparentemente va a ser el presidente del Congreso, también se ha manifestado escéptico de estas primarias, porque dicen que más bien debilitan los partidos, porque permiten que gente que no ha hecho una carrera al interior del partido, que no ha militado por un largo tiempo, que ha hecho trabajo de bases, se inscriba unos meses antes, digamos, y participe. Y si es una persona mediática, el gran voto popular lo puede poner número uno en la lista. Y que eso, lejos de fortalecer, debilita la institucionalidad. ¿Cuál es su punto de vista? Ciertamente podría debilitarlo si el partido no establece requisitos suficientes como para proteger de esas situaciones. Porque la ley señala cuáles son los requisitos de un candidato de un partido para que pueda postular. No. ¿Cuál es la base normativa? ¿Cuál es el sustento legal? Los estatutos de cada uno de los partidos. Por ejemplo, si es que un partido dice, bueno, para ser candidato a la presidencia debe tener 10 años de militancia, 5 años o lo que fuera, y los requisitos A, B, C, tú lo puedes hacer de lo más abierto a lo más cerrado. El partido puede regular eso El al partido interno. a la interna, como por ejemplo cualquier asociación, cualquier club, así lo hace, ¿no? Obviamente no viola los derechos fundamentales, así no debe ser, que es lo único que se debe resguardar, por lo demás, todo. Y entonces, ese ejemplo lo que hace, lo que indica es no conocer que el partido, o olvidarse que el partido es quien reglamenta, no la OMPE, no el jurado, no está en la ley. Entonces, si es que se les pasa a una persona de esta naturaleza, estamos delante de la responsabilidad del partido. Y por eso no vamos a cambiar el modelo y el diseño de elecciones internas. Ahora, dejando el tema de las elecciones internas de lado, la reforma involucra algunos otros aspectos que no se han concluido. ¿Cuáles debieran ser los temas prioritarios a verse en este periodo que va a ser inusualmente corto, más allá de las PASO? Como las PASO son y tienen una envergadura alta, de impacto alto también, la otra, incluso más, es la bicameralidad. Es la bicameralidad, que está en la propuesta también nuestra, que el gobierno no la presentó porque en realidad veníamos de un referéndum, ya ha pasado más de un año, la propia norma dice que hasta un año no puedes cambiar esa norma, ¿no? Pero hay que empezar por lo menos a discutir y quizá tener una primera votación en alguna de las legislaturas para modificar la Constitución para regresar a la bicameralidad. ¿Por qué es tan importante esta reforma? Porque en el caso de la bicameralidad, que hemos dicho es en realidad la madre de todas las reformas, porque tiene implicancias en diverso nivel. En primer lugar, por la propia forma como se accede al Parlamento, ¿no? Los diputados acceden a nivel poblacional, los otros a nivel más territorial. En segundo lugar, las funciones permiten que las leyes no sean malas leyes, ya tienen una cámara revisora, que sería el Senado. Por otro lado, tienes un mayor un mayor equilibrio al interior del Congreso. Tú puedes tener un partido mayoritario en diputados, pero no necesariamente en senadores, lo cual permite que no se avasalle, pues, en un sentido también, como ya hemos visto hasta hace poco. Tienes además una relación distinta con el Ejecutivo, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mire Estados Unidos. En Estados Unidos, que es una bicameralidad, los demócratas en la Cámara de Diputados, o en la Cámara de Representantes, así se llama, van a deciden iniciar un juicio político a Donald Trump. Pero en senadores, pues se salva, ¿no? Hubieran requerido un nivel de mayoría tal para sacar un presidente de la República. Es que no debe ser tan fácil. Acá en el Perú, bajo la idea de la incapacidad moral, término que sucede en el siglo XIX para en realidad dar cuenta a la incapacidad psíquica, mental,
Acá es una caja de Pandora, cualquier cosa puede suceder, puede sacar un presidente sin ningún problema. Digamos, esto también sirve la bicameralidad. Pero además, y con esto termino, Sí. pero además, nosotros señalamos en la propuesta dos cosas. Lo primero es que, si hay tanta preocupación, que duda cabe que la debe haber, es que el presupuesto del Congreso no debe superar al presidente actual, al presupuesto actual. Es decir, hay bicameralidad, hay más congresistas, pero tienes que desarrollar entonces una mejor gestión dentro del Parlamento para que el presupuesto se mantenga en el Eso es mismo factible. nivel. Es factible, creo que sí. Ahora, claro, siempre hay este argumento de que el Senado es una cámara más reflexiva, que pondera un poco las decisiones, pero ¿por qué pensar de que quienes elijamos para el Senado tendrían un mayor nivel que quienes elegimos usualmente para la Cámara el actual Congreso, la Cámara de Diputados? Generalmente en el mundo funciona lo de las edades. Diputados y senadores no tienen la misma edad. Uno es requisito de 25 años, el otro requisito es 35 años, ¿no? Que generalmente la gente que ha pasado ya por la política tiene una mayor experiencia, una mayor madurez, por eso se habla de la reflexión. El Senado, pues antiguo, ¿no? ¿Es garantía de que mayor edad da... No, no necesariamente, pero ha funcionado en todo caso ante los ímpetus de los diputados, que suelen ser más beligerantes. En general eso sí hay evidencias, digamos, en la historia, ¿no? Ahora, que eso de por sí y nada más permite que el país cambie la política, no necesariamente, pero por eso nosotros decíamos, de lo que se trata es de crear mejores condiciones. Por eso desde el inicio de la inscripción del partido, ¿no? Separar la paja del grano, es decir, los cascarones. Lamentablemente esto no sucedió ahora porque se interpretó de otra manera. Pero si no, nos hubiéramos quedado con 9 partidos, ¿no? Y estos 9 partidos tendrían que postular al 2021 y quizá uno que otro nuevo. Bueno, los partidos tienen que hacer más esfuerzos, pues. Por ejemplo, tú ves una cantidad de partidos que tú dices, ¿de dónde? ¿Y por qué tantos partidos? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? A veces no existe. Existe quién es el dueño. Existe quién es el dueño. O sea, no hay tanta diferencia, no hay tanta diversidad de ideas. No, así es. Y entonces, por eso nosotros abrimos otra posibilidad. No alianzas, porque las alianzas te juntas, pasa la elección y cada uno se va por su lado, sino fusiones. Así como las empresas, pese a que la ley hablaba de fusiones, nunca se ha fusionado en el Perú. Entonces le decíamos, si tú colocas vallas altas, y yo soy un chico que voy a morir en el intento, y tú también eres chico, de repente nos fusionamos y se vuelve un solo partido. Y solo un solo partido. Y entonces ya tiene mayor posibilidad. Bueno. Incluso movimientos regionales que ahora no se les permite, decíamos, por ejemplo, la mitad más uno de las regiones en el Perú pueden constituir un partido a partir de los movimientos regionales. Eso. Entonces ya tienes una salida. O sea, les da salida, no siempre no los aplastas. Ahora, hay 24 partidos que tienen inscripción urgente y entiendo que hay... ¿Cuántos han comprado el kit para inscribirse? Hay varias decenas, como 70, ¿no? Sí, algo así. ¿Qué va a pasar en el 21? No, es que ¿Cuántos partidos van a haber? No, es que no llegan, pues. ¿No crees no van y se entusiasman y luego... Si con la ley anterior había cientos inscritos, cientos que compran, ¿no?, el kit en la OMPE, pero nunca llevan los requisitos. Pero con que lleguen 5 ya estaríamos en 30. Sí, pero el problema no son estos 5, el problema son por qué mantuviste 24. Debió cancelarse la inscripción de en esta elección. Totalmente. Esto sí va a entrar en vigencia para el 21. La cancelación de inscripciones. Sí. Con lo cual uno esperaría que terminen 7 u 8 partidos después de la elección. Yo creo que puede ser menos. Lo que pasa es que la dispersión de ahora se debió, entre otras razones, a que no había una elección presidencial. Esto deja a los partidos, digamos, que no tienen una unión con un candidato obviamente visible, alguien que materializa la propuesta del partido, entonces se dispersa. Pero yo creo que si hubiera habido una elección presidencial, de 9 nos hubiéramos quedado con 6, 5 o 6, no más. ¿Tú consideras que en el Ejecutivo, para este periodo congresal que queda, va a haber un empuje para que la reforma política siga su curso? Es decir, ¿el presidente Vizcarra se está comprando el pleito de la reforma política? Bueno, vamos a ver cómo se relaciona. Yo espero que sí, ¿no? Porque tanto se ha dicho, hecho, se ha trabajado, le corresponde pues impulsarla. Es más, allí donde vea que esto se está desviando, debiera observar esa ley, pero debiera comerse ese pleito, ¿no? En principio lo ha asumido
en términos de discurso, vamos a verlo en términos ya de los propios hechos. Ojalá que se manifieste. Ahora, cuando uno ve las encuestas sobre... Oye, ¿me permites aclarar que nosotros en un año, ya terminado el trabajo un año, lo terminamos en marzo, nos hemos reunido una vez nada más con el presidente de la República y fue con motivo de preguntarnos qué pensábamos justamente en cómo vemos hacia adelante. Ahí le dijimos lo del artículo 4 que se debe eliminar, esto que hemos conversado acá, eso es nuestra posición. Sacamos luego un comunicado nosotros y nada más. Es decir, no es que ha continuado un trabajo cercano con el Ejecutivo. No, no, para nada, para nada. La comisión tenía un plazo de 60 días para entregar el informe. Le entregamos los 12 proyectos y hemos defendido, pero ya no como comisión, digamos como miembros, nos ha invitado, hemos ido, hemos debatido, hemos visitado provincias, todo. Y ahora probablemente hagamos lo mismo, pero ya no somos comisión. ¿Pero ustedes esperarían que el presidente los convoque con mayor frecuencia? No, la verdad que no es necesario, ¿no? Nosotros sabemos lo que queremos defender. En todo caso, así como me invitas a esta entrevista, yo propongo y defiendo la posición nuestra, ¿no? Pero me refiero a que el gobierno en relación a los partidos tenga una actitud, digamos, tan... Entonces se compró el pleito como la vez pasada, ¿no? Esperemos que sea así. Este artículo de la Ley Orgánica de Elecciones que dice que no pueden haber cambios un año antes del proceso electoral, ¿ves que hay un consenso por lo menos en torno a la prioridad de cambiar este artículo para que no sea un año, sino 6 meses o lo que fuera? Desde septiembre, octubre del año pasado, llamé la atención sobre este tema. Al inicio no se dijo mucho, pero luego ya los partidos, conforme se les fue indicando, señalaron su aprobación. Claro, ellos dicen, esto no hay tanta discusión, ¿quién se va a poner a esto? No, por lo menos no he escuchado, ¿no? Quizá aquellos nada más que de manera genérica dicen, los temas sobre reforma, etcétera, no es tan prioritario para la gente, ¿no? La agenda social es la más importante, salvo aquellos, y no lo dicen explícitamente, nadie está en contra de esto. Ahora, yo espero que sea la primera ley, el proyecto debe ser presentado el primer día, para que pueda los congresistas tener espacio por lo menos hasta julio e inicio de la siguiente legislatura para poder debatir, discutir y si es posible aprobar. Solo para terminar, sobre lo que mencionabas que es las prioridades ciudadanas. Si uno ve una encuesta reciente de Ipsos señalaba que la reforma política en realidad no estaba ni entre las 3 primeras prioridades, que primero está el tema de delincuencia, el tema de salud, otros empleo, temas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo crear sentido de urgencia si es que para la ciudadanía la reforma política ni siquiera es una gran prioridad? En ninguna parte del mundo, nunca, una reforma política aparece entre las prioridades. Nunca. La gente no relaciona, digamos, reformas con lo de su vida cotidiana. Nunca relaciona. Porque hay, pues, pasos, ¿no? Que tú necesitas relacionar y que no es tan fácil. También hay un tema también de capacidad comunicativa que deben de tener también los congresistas y el gobierno, si fuera el caso, si pusieran de acuerdo. Pero, repito, este tipo de reformas en ningún país aparece con el número 1. Que en nuestro aparezca el número 4 ya es bastante. Tú haces esa misma pregunta en otros países, olvídate, no pasa nada. Y en países como el nuestro, en donde hay una gran desafección, al contrario, eso le hace pensar a la gente que estos son temas de los políticos y también lo rechazan. Eso, te digo sinceramente, no me preocupa tanto. No me preocupa tanto. No existe situaciones y solo favorables. para terminar, considerando que es un congreso tan corto y que encima vienen las elecciones internas que son en octubre, que es ahorita en realidad, ¿qué tan optimistas podemos ser de que se pueda realmente avanzar algo en estos meses? La esperanza es lo último que se pierde. Tengo todavía un poquito de dosis de esperanza y hay que pelearla, ¿no? Yo creo que a nosotros nos da, como programas como este, nos da espacio como para poder intentar persuadir. Creo que es lo mejor. Hemos indagado, estudiado, diagnosticado, conocemos a los partidos, la historia de las elecciones internas y la verdad este punto es crucial. No podemos llegar al 2021 sin cambiar las normas. Esto no garantiza todo, pero por lo menos abre un cauce, ¿no? Y ya para nuestro país eso es bastante. Fernando, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Fernando Tuesta, quien presidió la Comisión de Reforma Política en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.